Bueno, ando por acá de vuelta. Hay días que ando más, hay días que ando menos. Así que bueno, es así como va la cosa. Es lo que es. El otro día había una frase expresada, una frase que en realidad todos sabemos, ¿no? Pero que quedó muy clara, expresada, con una sencillez enorme por Laura Campillo. La frase de Laura Campillo era: si quieres avanzar por el camino de la libertad, tienes que saber que vas a recibir mucha desaprobación. Entonces, en realidad, ¿cuál es el camino de la libertad? El camino de la libertad tiene que ver con ir cada vez un poquito más hondo a escucharse a uno mismo. Y la escucha de uno mismo, que va un poquito más hondo cada vez más, nos va mostrando que son capas y capas y capas y capas de condicionamientos que hemos ido acumulando, y que una cosa es tener una comprensión mental sobre eso, y otra bien diferente es empezar a sentir en el cuerpo esas capas y sentir que esas capas pueden ir saliendo del cuerpo, ¿no? Que el cuerpo, que esas capas pueden ir, porque en realidad no es que salgan del cuerpo, es como una reconfiguración del inconsciente biológico. Es como si todo el inconsciente biológico que nos oprimió y que nos generó eso que es la coraza muscular caracteriológica, esa coraza muscular caracteriológica que va apretando, pero además no solo son los músculos, hay toda una neurología, está todo lo muscular, lo neurológico, está toda la biología, está en el ADN que se va transformando adentro. Entonces, cuando nosotros pensamos que el proceso lo podemos evaluar desde transformaciones de conductas, desde resultados como transformaciones de conductas externas, a ellos no entendimos nada. Hay estructuras de conducta externa, que son como vías proveedoras de insumo. Es como es como si cada uno tuviera un enorme talón de Aquiles en lo físico, en lo emocional, y ese gran talón de Aquiles fuera como la ventana de vulnerabilidad que tenemos todos, una ventana de vulnerabilidad por la cual se drena ese inconsciente que se va transformando. Entonces, cada uno tiene quizás una, dos, tres ventanas de vulnerabilidad que pueden estar en lo físico, ¿no? En lo físico, pero que también pueden ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, yo tuve desde niña, nací con una malformación congénita en el riñón, y esa era una ventana de vulnerabilidad que yo tenía en el cuerpo físico,
en el riñón. Generalmente el riñón se ve muy ligado a los miedos, como un órgano está, que se ve afectado por los miedos y también puede ser un procesador de miedos, ¿no? Funcionar como una plataforma, ¿no? En su proceso en el proceso interno va a generar como va a funcionar como un dispositivo de torsión de miedos. Entonces yo durante años estuve con una dificultad severa en el riñón, a tal punto que a los 36 años, 34 años, 34, entre 34, 35, 36, a un médico que estaba yendo en ese tiempo, me dice, bueno, tú con el tema de infección urinaria, ya con esta edad tienes el organismo desgastado de una persona de 80, porque tu organismo, al estar en una permanente pielonefritis crónica no tratada, tu organismo ha tenido que trabajar el doble. Ha sido como una licuadora que tú la enciendas y la tengas encendida todo el tiempo. Y realmente yo en ese tiempo no tenía fuerzas ni para caminar una cuadra. Había periodos que eran muy difíciles. Yo tenía el pelo con una sequedad impresionante. No me cuido mucho el pelo, pero en este momento el pelo no tiene la sequedad que tenía en aquel tiempo. El color de mi tez era de un color verde. Tomaba en algunos periodos hasta 3 antibióticos por día combinados para hacer una plataforma de asepsia para evitar la infección urinaria. Entonces, desde que se detecta ese asunto en mis riñones, ¿no? Se detecta ese asunto en el inconsciente biológico como enfermedad. Es que empieza mi proceso de empezar a ver todos los miedos que había alojados en el riñón. Y ahí aparecen muchos miedos de distintos niveles. Miedos, como ya lo planteé, que venían de este impacto. ¿Cómo es que lo abstracto impacta lo concreto? ¿Cómo es que elementos que están en el campo mórfico, información que está en el campo mórfico de muy diferentes procedencias, impactan en lo concreto y dejan ahí una huella, ¿no? Y esa huella tiene que ver con ese impacto de ese gemelo, habiendo sido dos en el vientre materno, en los 3 meses primeros de embarazo. Yo diría que quizás en el primer mes de embarazo, por ahí más o menos. Lo estuvimos observando la otra vez con mi urólogo, que tiene que haber sido en el primer mes de embarazo, donde mi cuerpo reabsorbió al gemelo. Y los restos fetales quedaron como malformación congénita. Y ahí se generó uno de los dolores más profundos, que se han visto que pueda llegar a experimentar un humano, que es la pérdida del gemelo. Se llama así síndrome de gemelo evanescente, sino síndrome de gemelo solitario.
Em, yo fui teniendo muchas pistas sobre todo eso. Y ahí están las pistas, ¿no? Desde niña, cuando veía gemelos, me llamaba muchísimo la atención y quedaba en un estado así, no, me quedaba como impactada. Me encantaba ver fotos en las revistas donde habían gemelos. Y después, en sexto año de escuela, me leí la historia de los gemelos siameses. Me la leí de una forma desesperada. Se volvió una lectura obsesiva. Era algo que era como una mezcla de desesperación y fascinación. Y a partir de ahí, mucha cantidad de señales que me llevaban a atender eso que es lo gemelar, ¿no? ¿A dónde está esto de lo gemelar en cada uno? Y ahí me apareció hoy, con el transcurso del tiempo empieza a verse que ese gemelo existió. Y después, en determinado momento, después de muchas señales que fui teniendo, me aparece por el 2010, creo, 2010 más o menos, 2012, por ahí, 2010, 2011, por ahí, me apareció una información de toda la sintomatología que de alguna forma presentaba la persona que de alguna forma padecía eso que se había dado por llamar síndrome del gemelo solitario y síndrome del gemelo evanescente, que es una sensación de profundo desgarro del alma, un desgarro del alma que no da tregua, un desgarro del alma que no da tregua y que se produjo en ese primer mes de existencia, o que se produjo en la etapa intrauterina. En mi caso, posiblemente en el primer mes de existencia. En otros casos puede ser más adelante. Hay otras formas en que se presenta, que uno de los gemelos muere y otro vive en todo el tránsito intrauterino. Entonces lo que sucede es que la relación primaria no es la relación con la madre. La relación primaria es con el gemelo. Entonces, la herida que le queda a ese gemelo, al gemelo que queda vivo, es tan grande que no existe contención en el mundo lo suficientemente consistente como para que pueda dar cobijo a una herida tan grande. Yo me acuerdo que en determinados momentos, cuando esta herida se hacía más fuerte, ¿no? Porque yo andaba buscando reemplazos toda la vida para ese gemelo, y mi vida era la búsqueda de reemplazos permanentes para colocar en el lugar de ese gemelo, porque claro, yo no sabía, yo tenía pistas, pero no lo tenía claro, no tenía claro que eso era así. Entonces,
Yo me acuerdo que decía, se puede parar el planeta Tierra y pueden venir los billones de personas que existen sobre el planeta a decirme que me entregan todo su amor y a mí no me alcanza. Yo adentro tengo un agujero negro. Yo adentro tengo un agujero negro de una insaciabilidad absoluta y total, que se puede tragar el amor de billones de personas, que no hay amor sobre el planeta que pueda llegar a calmar y a saciar este profundo hambre de amor que me ha dejado la pérdida de este gemelo. Los que han transitado y se han entregado profundamente a trabajar el asunto del hermano gemelo y el hermano gemelo y el gemelo evanescente, que se haya ido un gemelo, la pérdida del gemelo, y sobre todo ahí en esa etapa, porque se llama evanescente por eso, porque se desvanece, se va, parece que, como es en la se fue, y queda la sensación esa. Que es como una herida profunda, profunda para trabajar toda la vida. Es el talón de Aquiles para el que nos tocó eso, que lo vamos a tener que trabajar toda la vida. Y justamente a través de eso que se queda como una grieta, a través de esa grieta va a estar drenando y entrando, drenando y entrando, drenando y entrando. Es como que la herida se vuelve un portal. Es como si la herida se volviera un portal. En realidad, yo diría, no es como. La herida se convierte en un portal. Entonces, la herida se va a seguir mostrando. Y toda una cantidad de elementos que rodean a la manifestación de esa herida se van a ir mostrando. No te vas a convertir en otro. Ni de pronto sanarte te va a volver una persona distinta a lo que eres. Y va a cambiar tus conductas. Y te va a volver otra persona. No. Ese portal que es la herida va a permitir que todo el tiempo estés procesando cosas de muy diferentes niveles. Y estás procesando cosas que se van a poder ver en otros niveles y en otros planos. Entonces fíjense. Digamos que este sería el portal. La herida. Y entonces miramos que acá hay si la herida estaba en el riñón tenía que ver con los miedos. Entonces fíjense, miedos, 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 miedos.
Y van a haber más miedos y más miedos. Y esos miedos, de a poco, van a ir, ¿qué? Transformándose en coraje. Yo constelé la posibilidad de grabar videos hace 3 años. La persona que representaba el estado de mi inconsciente ante la posibilidad de grabar videos. La persona que representaba el estado de mi inconsciente frente a la posibilidad y a la perspectiva de grabar videos, en la habitación donde se hizo, había un representante que representaba mi inconsciente y había un representante que representaba esa posibilidad. La persona ante ese representante que representaba la posibilidad de generar video, la persona que estaba representando a mi inconsciente se escondió detrás de las personas, debajo de las sillas, debajo de las mesas. No quedó rincón donde no se intentó esconder. Fue muy fuerte eso, ¿no? Terror de poder grabar un video, de poder hablar, de saber que lo pueden ver muchas personas. Entonces, ¿cuántos de estos miedos fueron pasando por esta herida que primero estuvo en el cuerpo físico? Digamos que primero esta herida estuvo en el cuerpo físico, como pielonefritis crónica, ¿no? ¿Cuántos miedos estuve trabajando que estos miedos que estuve trabajando no me transformaron a mí como persona con transformaciones radicales? Esto fue a nutrir la conciencia colectiva. Digamos que esto vendría del inconsciente colectivo. Esto, que en principio estaba en el cuerpo físico, fue saliendo del cuerpo físico y digamos que hoy esta herida ya no está en el cuerpo físico, pero sigue muy fuertemente en el emocional. Quiero decir que en este momento no tengo que trabajar tanto, no tengo que tomar antibióticos ni que estar tan atenta a lo que a la repercusión en el cuerpo físico de esa infección urinaria, ¿no? Pero sigue en el emocional. Algo de ese miedo, y que es fundamentalmente mucho miedo al otro, y mucho miedo que se ha presentado muchas veces como miedo a dañar y ser dañado. Mucho miedo a dañar y ser dañado. Y que de alguna forma representa frente a determinadas situaciones mis procesos de fuga. Mis procesos de fuga están absolutamente marcados por mi miedo a dañar y a ser dañado. En todas mis relaciones. Esto sigue, ya no está como pielonefritis crónica. Quiere decir que no está ni siquiera como pielonefritis. Hago infecciones urinarias mucho menos
que otras personas. Zafé de tener una disfunción renal, ¿no? Mis riñones por ahora funcionan bárbaro. Me los controlo una vez por año, 2 veces por año para ver si hay alguna disfunción renal. Entonces, hay gente que cree que el proceso, hay gente que considera que el proceso te va a modelar a vos como persona. Y te va a convertir en algo que no sos. Te va a hacer una persona más perfecta. Y no, algo se va transformando en uno. Algo se va transformando en uno. Pero la transformación que se va dando en uno es más sutil. No es que te vuelvas otra persona de un momento para otro. No es que eras un monstruo y te vuelvas, no sé, en una maravilla. No es que fueras un demonio y te vuelvas un ángel. No. Entonces ahí es algo que la gente, es como si la gente, la mayoría de la gente cree que sanarse es eso de crear mi mejor versión, de recrearme y tener mi mejor versión, de recrearme y que yo sea mi... ¿Qué le importa al universo que yo genere mi mejor versión o mi peor versión? Yo soy una mota de polvo rebotando en la superficie de la Tierra. ¿Y qué es eso de mi mejor versión? ¿Qué es mi versión? Y mi mejor versión respecto a qué parámetro. ¿A qué parámetros voy a ser mi mejor versión? Me voy a volver en mi mejor versión. No. Yo soy un procesador que vino con una herida y que por esta herida que viene, que primero la puse roja, estaba en el plano 1 físico, y ahora la puse azul, de alguna forma para cambiar color, está más en el emocional. Pero la herida sigue ahí, porque es el portal que me permite entrar en los miedos, procesar estos miedos y proceso miedos. Y soy un dispositivo procesador, cuyo objetivo es generar este proceso. Soy un dispositivo procesador. Nada más. No tengo que ser ni mejor amiga, no tengo que ser ni mejor madre, no tengo que ser ni mejor vecina, no tengo que ser ni mejor hermana, no tengo que ser ni mejor nada. Soltamos el mejor y el peor. Soy un dispositivo procesador. En este caso soy un dispositivo procesador de miedos. Porque mi herida, esta herida, estaba en el riñón. En mi talón de Aquiles. Entonces, yo estoy acá siendo un dispositivo procesador. En este caso, procesador de miedos. Que pude lograr que el portal que estaba en el cuerpo físico pasara al cuerpo emocional. Pero voy a seguir procesando y voy a ser un dispositivo procesador hasta el último día de mi vida. No tengo que modelarme según un modelo que hay afuera para agarrar esta sustancia que soy y modelarme y armar de mí, ¿no? Armar esta sustancia que tengo y remodelar otra Silvia. No. Soy esto, un dispositivo procesador, nada más. Y posiblemente haya muchas cosas de mi manera de ser y de mi manera de funcionar en el mundo cuyas variaciones vayan siendo mínimas y como resultantes de esto. Pero entonces yo voy a estar trabajando miedos que vienen de ¿qué? De este inconsciente colectivo.
para poder ir hacia una conciencia colectiva. Acá hay gente que no les gusta hablar conciencia colectiva, les gusta hablar de conciencia plural. Habría que ver ahí las palabras, ¿no? Procesar material del inconsciente colectivo para ir vertiendo todo esto acá. Soy un dispositivo procesador que no tiene que automodelarse según ningún modelo de nada. No hay un modelo por el cual yo tenga que agarrar esta sustancia como si fuera la arcilla y bueno, y corregir acá y corregir allá y corregir allá y corregir un poquito acá y corregir un poquito acá. No, no. Somos dispositivos procesadores de material del inconsciente colectivo. Que lo vamos a, todo esto que procesemos, lo vamos a entregar ¿a qué? A este río de la nueva conciencia colectiva. Una nueva conciencia colectiva que en vez de ser esta nueva conciencia colectiva, en vez de generarse a partir de nuevas teorías mentales, se nutre nada más que de esto, de inconsciente colectivo que nosotros, dispositivos procesadores, ¿no? Vamos a procesar. Entonces, lamento decepcionar a la gente que tiene la esperanza de que alguien que empiece un camino de sanación agarre y tome la sustancia que lo compone, física y psicológica, y se convierta en una persona diferente que se parece a un yo ideal. No. Entonces, de alguna manera, somos antenas biológicas y somos procesadores de material del inconsciente colectivo para nutrir una nueva conciencia colectiva. Esto es lo que somos. Dispositivos procesadores. Y como dispositivos procesadores, los que asumimos esto, estamos en un proceso de ofrecernos como dispositivo para procesar. Y lo que procesamos nutre esto, una nueva conciencia. Y no tiene que ver mucho con lo que hagamos o dejamos de hacer. Sin duda, que en la medida en que uno va procesando miedos, de alguna forma uno empieza, una persona que va procesando miedos, ¿no? Empieza a sentir que también en el encuentro con el otro y con los otros, algo del miedo se va procesando y se va disminuyendo. Pero no es fácil, porque todos estos miedos que vienen a través de nosotros para ser procesados, todos estos miedos nos van a estar sacudiendo. No es así. Entonces, si yo entiendo que mi proceso, que yo para mi proceso, lo único que hago es ofrecerme como dispositivo procesador de inconsciente colectivo, y a eso me entrego, estoy en eso. Lamento decepcionar al que cree que sanarse lo va a convertir en algo diferente a lo que uno es. Hoy especialmente siento y he sentido la necesidad de repetir eso, porque siento que es algo que en esta cultura que de alguna forma se nos ha enseñado a ver producto final de un proceso. ¿Se entiende?
es el mundo productivo. Y tiene que haber un producto final de proceso. Resultado. Producto final del proceso. Entonces, si hay un resultado con un producto final, mira, qué bien que está fulana, qué bien que está Mengano, qué esto, qué lo... Como dispositivo procesador, dependeré de lo que está procesando. Dependeré de lo que está procesando. El dispositivo procesador habrá momentos en que al sentirse impregnado por lo que está procesando, se estará de una forma o estará de otra, ni bien ni mal. El dispositivo procesador va a quedar afectado por lo que esté procesando. Y lo importante es que algo empieza a pasar cuando ya, de alguna forma, en este caso que yo puedo decir, que antes este portal estaba en lo biológico. Vivía en una permanente infección urinaria. Ahora tengo otros portalcitos biológicos que tienen que ver con otras nanitas por ahí, que de alguna forma también me van ayudando. Pero no fue este primero. Sí, hay algunas cositas otras cositas en el cuerpo físico que también están ahí, ¿no? Alguna cosita hay, un poco de colesterol, un poco de problemita en los huesos, un poquito de acá, un poquito de allá. Pero la herida con la que yo vine desde la panza materna fue una malformación congénita que viene justamente de esa malformación congénita que se creó, ¿no? De ese hermano gemelo, ¿no? De ese gemelo que mi cuerpo reabsorbió y dejó una malformación congénita. Después hay otras nanitas, ¿sí? Siempre tenemos en lo biológico algo que es como que nos está tirando de la oreja. Mirá, tenés que atender acá, tenés que atender allá, tenés que atender acá. Mirá, ¿no? Siempre hay algo que nos está llamando la atención. No, yo siento que no sé si la mayoría de la gente tiene un gran talón de Aquiles y después tiene otras zonas de vulnerabilidad o van apareciendo zonas de vulnerabilidad en lo físico con el transcurso del tiempo. Pero en general hay gente que yo conozco que tiene más dificultades en los huesos o tiene más dificultades en los pulmones. Hay como, digamos, como en lo biológico hay como talones de Aquiles más importantes en muchas de las personas. Yo diría que no sé si en la mayoría. Por mi percepción simple, ¿no? No conozco casos estadísticos de que se hayan hecho relevaciones estadísticas sobre esto, ¿no? Pero, bueno. Entonces, esta es la historia. No es un proceso, la sanación no es un proceso de automodelarse para volverse un ser diferente a lo que somos. No somos un trozo de arcilla que a través de la sanación vamos a automodelarnos para ser diferente a lo que somos. No, somos un dispositivo procesador de inconsciente. No. Y en eso está la famosa entrega total. Me entrego total a ser este dispositivo procesador. Y cuando uno empieza a comprender esto, empieza a dejar de estar viendo los altibajos, ¿no? Como altibajos, como
los altibajos que genera esto, porque de acuerdo a lo que se esté procesando, eso nos va a estar afectando, ¿no? Para mí haber entendido esto, de que somos procesadores de inconsciente colectivo, y que en esto, para mí esto ha sido una de las, ir entendiendo esto ha sido una de las cosas que a mí me ha ido produciendo una paz muy, muy, pero muy, muy interesante. ¿Cómo se vería esto? ¿Cómo se vería esto en este mapa? A ver si hay uno que funcione mejor. Sí, anda mejor. Material inconsciente que viene el del trauma acá. Esto ya lo vimos. Fantasías compensatorias que inventamos, porque si no esto no lo soportamos, vienen de acá. ¿Está? Entonces, el material del inconsciente colectivo, ¿de dónde viene? Del pasado traumático. De acá viene el material. ¿Y dónde me voy a ubicar yo como procesador? Acá. En el mismo punto de la destraumatización. ¿Y cómo me puedo yo convertir en un proceso, en un dispositivo procesador de todo esto que viene de acá? Y cuando cae esto, cae esto. Porque si ya no hay nada que compensar, no necesito fantasías compensatorias. Entonces, ese dispositivo procesador lo voy a situar acá. Fíjense que estoy en un departamento cuyo código es 444. Entonces, cuatro dispositivo procesador. ¿Cómo es ponerle un 4 al 444? ¿Cómo es ponerle un 0? Ese 0 va a funcionar como el dispositivo procesador. Y para que este dispositivo procesador funcione, lo primero que tengo que sacar es los valores. Tengo que dejar de querer ser de alguna manera. Porque cada vez que yo quiero ser de alguna manera me estoy automodelando de acuerdo a ese modelo. Los valores me van a imponer un modelo. Y yo voy a estar modelándome, automodelándome en función de ese modelo que me ponen los valores. Que es el famoso deber ser.
Bueno, entonces cualquier cosa, todo da igual. No, todo no da igual. Ahí es la diferencia de el deber ser respecto a una unidad funcional. Y otra cosa son los elementos que nosotros podemos ver los elementos lógicos que nosotros podemos ver. De alguna manera, en la linealidad, ya vimos, nosotros leemos de izquierda hacia derecha. Si estuviéramos en otros lugares, leeríamos al revés, pero nosotros leemos de acá para allá. Entonces yo voy a estar acá. ¿No? Mis hijos van a estar acá. Mis padres van a estar acá. Mis abuelos van a estar acá. Mis bisabuelos van a estar acá. Y así las siguientes generaciones. ¿Cómo corre la vida? La vida va a correr desde este pasado hasta este futuro. Entonces la vida viene corriendo en esa dirección. Entonces, este va a tomar la vida de este, con los aciertos y los errores. Porque así le viene la vida. Le viene con aciertos y errores. Los aciertos los va a acreditar a favor y los errores los va a transformar. Este va a darle la vida a este con sus propios aciertos y errores. Y este va a tomar la vida que le llega con los aciertos y errores. Los aciertos los va a incluir como recursos y los errores los va a procesar. Y así. Pero la vida va de acá hacia dónde? Hacia allá. Entonces cualquier intento de que un hijo quiera corregir un padre, cualquier hijo que quiera corregir un padre, ¿qué está haciendo? Está cometiendo un error lógico. Porque el río de la vida va desde este pasado y desde los antepasados a la progenie. Cuando un hijo quiere corregir al padre, se genera toda una distorsión. Cuando un hijo quiere sostener a un padre, se genera toda una distorsión. Cuando un hijo quiere darle, de la forma en que fuere, sostén a un padre, se genera toda una distorsión. Lo cual no quiere decir que los hijos tengan que abandonar a los padres cuando están viejos, ¿no? Tiene que ver con que la prioridad está para allá. Un hijo puede ver si un padre necesita algo, siempre y cuando su vida siga estando orientada hacia dónde, hacia el futuro. Porque la prioridad es orientarse hacia el futuro.
Entonces un hijo puede decir, ah, sí, mi padre está necesitando por esta crisis que está pasando una ayuda, yo qué sé, económica, de atención o lo que fuere, y le voy a dar una ayuda, ¿no? Lo que no voy a hacer es corregir a mi padre, ni corregir a mi abuelo. No puedo corregir para atrás. No puedo corregir para atrás. Puede suceder que si yo en mi proceso corrijo cosas, por resonancia puede pasar algo para atrás. Pero no porque yo me ponga a corregir a mi padre o a corregir a mi abuelo. Corregir es invertir, corregir a los padres y a los abuelos es invertir esto. La dirección del flujo de la vida. El flujo de la vida nos llega del pasado y va hacia el futuro. Entonces ahí es donde decimos que ellos tienen la prioridad. Las futuras generaciones tienen la prioridad y ellos tienen la jerarquía. Ellos tienen la jerarquía. Y por la jerarquía que tienen, nosotros tomamos lo que ellos nos dan. Tomamos lo que ellos nos dan. En cuanto a qué? En cuanto a experiencia de vida. No quiere decir que toda la vida ellos nos van a tener que estar dando, que nos van a tener que estar manteniendo. Lo que ellos nos dan en cuanto a experiencia de vida, le da la experiencia, se va transmitiendo la experiencia de vida. Y la experiencia de vida se transmite con aciertos y con errores. Cada uno va a tener que tomar el acierto y acreditarlo como recurso. Y va a tomar como el error y lo va a tener que procesar. Y así va a ir sucediendo generación tras generación. Cuando un hijo intenta corregir a un padre, la cosa se complica. No importa si el padre se está equivocando, es el error del padre que el padre tiene que resolver como él quiera o como él pueda. Yo no tengo que corregir a mi padre. Alguna vez y de forma muy excepcional, muy excepcional, le podré sugerir algo. ¿Por qué? Porque la prioridad de la vida va hacia dónde? Hacia adentro. A tus propios hijos, a tu trabajo, a tus sueños, ¿no? Tu prioridad va hacia allá, como hijo. Tu prioridad va hacia el futuro. Y es allá donde va a estar tu siembra, para allá va tu siembra. Tu siembra no va en querer plantar semillas en el terreno de tu padre o de tu madre. Ahí es donde se plantea cómo es, este va a tener que honrar a este va a tener que honrar a este va a tener que honrar a este. Y vas a honrar el destino de esa persona con sus aciertos y con sus errores. Porque con todos sus aciertos y sus errores te dio la vida. Y entonces, ahí está, repito, la gestión que vas a hacer de todos sus aciertos. Que los vas a incluir dentro de ti como recursos. Y con los errores los vas a procesar. Hasta que de alguna forma termines agradeciendo los errores.
cuando terminas agradeciendo los errores, es cuando esos errores fueron agujeros negros que mutaron en fuente de luz. Los errores se convierten en agujeros negros que mutan en fuente de luz. Eso empieza a suceder para allá. Entonces, ningún hijo, ¿sí? Poder hacerlo lo puedes hacer. Está lleno de hijos que corrigen a los padres, que quieren hacerles creer a los padres que... y eso es agarrar de hijo al padre. ¿Ah? Y eso es uno de los errores más grandes. Y supuestamente, según dice Hellinger, esos errores en algún momento se pagan caro. Esos errores se pagan caro. Esto es importante tenerlo en cuenta. Esto no tiene que ver con un deber ser. Esto tiene que ver con un dispositivo lógico que te muestra de dónde viene la vida y hacia dónde va la vida. ¿Quiénes tienen la jerarquía y quiénes tienen la prioridad? Esto no es un deber ser basado en la moral, en lo bueno o en lo malo, ni en lo correcto ni en lo incorrecto. Esto es un dispositivo lógico que hace que el río no sale del mar y va a la montaña. ¿Se entiende? El río no nace del mar y sube hacia la montaña. Esto es la lógica de la existencia. Y cuando tú quieres corregir a tus padres y así, lo que estás queriendo hacer es que el río, es que de alguna forma, el río de la vida salga del mar y suba hacia la montaña. Y eso no tiene que ver con correcto o incorrecto, tiene que ver con un error lógico. Y ya digo, esto no quiere decir que un hijo no tenga que cuidar a un padre cuando está llegando a su ancianidad. Siempre y cuando el dedicarse a cuidar a un padre no significa que el cuidar al padre descuide todo lo que tiene que cuidar acá. Su prioridad está acá. Su prioridad está acá. En esta prioridad puede cuidar a su padre, sin descuidar su prioridad, de la forma en que pueda. No puede volver que cuidar a su padre sea la prioridad. Si cuidar a su padre se vuelve la prioridad, también empieza a ser el río que sale del mar y quiere subir a la montaña. ¿Se entiende la diferencia? Bueno. Ojalá esto también haya mostrado un poco determinados errores y sentir que, bueno, que a veces cuando no podemos tomar a los errores de los padres y convertir que cada agujero negro se convierta en fuente de luz, estamos en un estado donde hay algo que no se termina de acomodar. Entonces, como procesadores, vamos a estar quizás toda la vida una persona conocida fue a un taller con una persona que trabaja en constelaciones pedagógicas y pedagogía sistémica. Y entonces uno de los trabajos fue ubicarse en el lugar de hijo para tomar a los padres como padres y tomar a los padres como una unidad. Más allá de todos los conflictos que hayan tenido los padres entre sí, inclusive si los padres terminaron muy mal y hasta si uno asesinó al otro, no importa. En un nivel abstracto yo puedo tomar a mi madre y a mi padre como una unidad, aunque uno inclusive haya asesinado al otro.
porque hay en un nivel abstracto que los padres estuvieron juntos para darme la vida. Y ese momento es un momento atemporal, que va a existir dentro de mí toda la vida y que va a ser el que va a permitir que yo pueda integrar el ADN que me viene del padre y el ADN que me viene de la madre. Entonces, esta persona en el taller dijo, bueno, vamos a hacer el ejercicio de tomar a la madre y al padre como una unidad, ubicándonos en el lugar de hijo. Entonces una persona dijo, no, yo ese ejercicio ya lo hice. Y entonces esta persona dijo, ese ejercicio de tomar a los padres como una unidad, ubicándose en el lugar de hijo, es un ejercicio que tendríamos que hacer todos los días, 3 veces al día, junto con cada comida. ¿Por qué? Porque venimos de esta forma. Venimos con el vicio de querer corregir a los padres. Y queriendo corregirlos, yendo a querer corregirlos, o con la fantasía interna de que mis padres tendrían que haber sido diferentes a lo que fueron. Entonces ahí están las recetas de la buena crianza. Y está lleno de recetas de la buena crianza, basada en sistemas de valores que tienen un molde de cómo debe de ser la buena crianza, que rompe con todo esto, porque acá no va... A ver, yo le comentaba a una amiga, tenía una persona que tenía justamente la historia de la receta de la buena crianza y quería, desde un lugar... desde un lugar interno, desde una muy buena voluntad de poder llevar a cabo esa cosa de la buena crianza. Y en ese intento de la buena crianza y de cumplir, ¿no?, los actos de la buena crianza, todos estos errores que vienen, todos esos errores que naturalmente se van a ir expresando, en vez de tomar un lugar, en vez de tomar una vía más fluida, toman vías más jorobadas. Entonces esta excelente madre de que cumplía la receta de la forma más impecable, y había comprado todos los libros de la buena crianza y de no sé qué, no sé cuánto, literatura de sobra para ser buena madre y ser buen padre. Y después resulta que la compulsión a la repetición se caga en todo eso. La compulsión a la repetición se caga en todo eso. Y la compulsión a la repetición viene de heridas transgeneracionales que tienen siglos, milenios. Entonces, esta mujer que se había leído todos esos libros sobre la buena crianza y que se estaba automodelando como madre, como la madre perfecta, el niño se chupaba mucho, ¿no?, el pulgar. Y entonces, aparentemente, el paladar se le estaba deformando, y entonces había hecho de todo tipo de cosas para que el niño no se chupara más el dedo. Y en una de esas agarró y le envolvió cinta adhesiva en el pulgar, mucha cinta adhesiva en el pulgar. Hasta que le dejó de llevar sangre al pulgar. Y le tuvieron que amputar una falange. Entonces, todas las recetas de la buena crianza, todas las recetas de cómo ser el mejor padre del mundo, todas las recetas de cómo ser el mejor amigo, el mejor
hijo, el mejor no sé cuánto, el mejor vecino, el mejor, todo eso. Porque cuanto más queramos ser mejores, la actitud mejoradora que todo lo empeora. ¿Cómo es ser simplemente procesadores de material inconsciente? Del material inconsciente que viene, que puede venir desde el mismo momento de la concepción, desde todas las etapas intrauterinas, desde el momento del parto, desde mi infancia, desde mi pubertad, desde mi adolescencia, desde todas las situaciones que viene de mi vertiente transpersonal, que viene de mi vertiente transgeneracional, y que viene, ¿no?, de campos del inconsciente colectivo, para los cuales yo también me dispongo, ¿no?, a volverme ese dispositivo procesador. ¿Tá? ¿Se entiende que esto no tiene que ver con sistema de valores? No es por bueno o por malo que el río viaja de la montaña al mar. No es por bueno o por malo que el flujo de la vida va de los ancestros hacia la progenie. No es por correcto o incorrecto. Es porque lógicamente funciona así. Y cada intento de que no funcione así va a complicar la cosa. Porque estamos yendo en contra del diseño lógico de cómo funciona la vida. Simplemente. Bueno, buenas tardes. Y hoy lo dejo por acá. Y ya les digo, no sé cuándo volveré. Y cuándo